los cielos, ilumina mi mente, dame sabiduría para apacentar tus ovejas, para apacentar no solamente las presentes, sino que por aquellas que por radio van a escuchar este mensaje también. Te pido pues que con tu Santa Escritura crezcamos y aprendamos de los hermosos ejemplos que son un regalo tuyo para que nosotros caminemos siguiendo ejemplos claros de devoción y de entrega y saber que el que te sigue nunca andará en tinieblas y todo lo que hace prospera. Bendice este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos por el soldado 46 y vamos a ver hoy el modelo de Elías, primera parte. Elías, primera parte, porque es tan largo que no podemos darlo en una sola. Y también veamos, entonces. Hermano, a Elías le tocó predicar, ser mensajero en los tiempos del rey Acab, un engendro de maldad. Los reyes anteriores no se podían comparar a la maldad de este rey. Y lo peor de sus maldades fue casarse con otra mujer adoradora de Baal, adoradora del diablo a través de los ídolos, que se llamaba Jezabel. Jezabel es un tipo de una iglesia corrupta o de un Israel corrompido que fue la influencia de ella, sobre todo, sobre este reinado. Y le tocó a Elías predicar en los tiempos de Acab. Una Israel corrompida, no se leía la palabra, vivían siguiendo a los dioses paganos, y eso es una maldición para todo Israel. Y Baal era el dios, un dios con minúscula de la fertilidad de la tierra. Sin embargo, Dios mostró que Él es el fértil, Él es el dueño de la creación, y durante la predicación de Elías mandó una maldición sobre el mismo Israel de que no llovió sobre la tierra 3 años y medio. 3 años y medio que también corresponden al tiempo del Apocalipsis, del tiempo de la gran tribulación. 3 años y medio donde no bajó ni la lluvia ni el rocío. Y todo para mostrar el Señor, porque estaba dentro de las bendiciones y maldiciones en el libro de Deuteronomio, de que si Israel se mantenía pegada a Dios, Dios le iba a proveer. Pero donde se separaba, la sequía iba a venir, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Elías le tocó reprender a Acab y traer al arrepentimiento a Israel. Elías era tipo Juan el Bautista, lo mismo. Gente sencilla en el vestir, como Juan el Bautista, vestido de pelo de camello, un hombre entregado 100% a Dios. Un hombre inclusive que es un tipo de lo que significa el rapto de la iglesia, porque Elías no conoció muerte, fue llevado directo al cielo. Y vamos a ver que Dios no está pasivo, y lo que nos pasa a nosotros, si tenemos tiempo de esterilidad donde no hay nada, que no es porque estamos separados de Dios. Y este es el ejemplo que vamos a ver. Entonces, vamos a meterle ganas y atención y vamos a ver las páginas de este ejemplo, parte 1. Parte 1. Lo que le decía primero, tenga su Biblia abierta en Primera de Reyes 17, y si tiene buena vista puede leerla ahí. Dios es maldición para el que se aparta y provisión para sus siervos. No conozco justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios va a proveer siempre a sus siervos, pero es maldición para el que se aparta de él, y maldición también para los pueblos que no siguen su amparo. Veamos entonces, dice Primera Reyes 17, 1 en adelante, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, acuérdense que Acab es el rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, le dice el profeta Elías, que no habrá lluvia ni rocío. O sea, aún el rocío es agua que cae en la mañana. No habrá ni lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oró
fervientemente Elías y se cerró por boca de Dios. A través, Elías era el emisario de Dios y no llovió por 3 años y medio. Y va a volver a llover por mi palabra, dicen. Ahora, esto de la lluvia y el rocío, aquí quiero destacar el hecho. Vamos a ver. Léanse Santiago 5:17 en cuanto a Elías. En Santiago 5:17 y 18, haciendo referencia a Elías, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto es bueno. No existe el santo canonizado. Elías era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones iguales que las nuestras. La diferencia es el hombre que se sujeta a Dios, que Dios lo usa, pero no existe nada especial en un hombre. Un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hoy en el apartamento, y dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En el apartamento hoy iban a limpiar el tanque reserva, y dice, no va a haber agua de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Yo recogí agua, y ahí estábamos por si acaso no, y me pasé, ¿no? Pero nada, fueron unas horitas. Ahora pónganse a pensar, 3 años y medio sin agua. Nadie aguanta eso. 3 años y medio donde el cielo se cierra. Usted ha valorado las lluvias de gracia cada vez que llueve. Me gusta la provincia donde está el campamento. ¿Cuál es la provincia donde está el campamento? Veraguas. ¿Y por qué se llama Veraguas? Porque llueve a cada rato. Veraguas. Y por eso es que nosotros, el agua es lo más grande que hay. Mejor que el petróleo, hermano. Entonces, en cuanto al asunto de que no llovía, analice lo siguiente. No llovió. Vamos a leer Deuteronomio, donde habla de las bendiciones y las maldiciones. ¿Qué dice el Señor? Le dice a su pueblo, si ustedes guardan los mandamientos, siempre los proveeré, les ampararé, nunca los desampararé. En Deuteronomio 11, versículo 8 y 9, y después 13 al 17, dice así: guardad pues, le dice Israel, todos los mandamientos que os prescribo hoy, para que seáis, ¿qué? Fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. ¿Qué hay que hacer para que el Señor tenga el dominio en todo? Guardar los mandamientos. Y para que os sea prolongado los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, dice que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová, y guardar los mandamientos es amar a Dios, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda ¿qué? Vuestra alma. Y yo daré ¿qué? La lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Si ustedes guardan mis mandamientos y me obedecen, yo supliré esa lluvia para que haya comida siempre. Y comerás, y dice, y para que haya grano, vino y aceite. Es decir, vino, uvas y aceite, olivares, olivos. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe. Infatuarse es que tú te sientas que de ti viene el recurso y la prosperidad. Te infatúe y os apartéis y sirváis ¿a qué? A dioses ajenos, como pasó con Acab y Jezabel, que adoraban a Baal. Y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros. ¿Y se encienda qué? El furor, la ira de Dios sobre vosotros. Y cierre los cielos y no haya lluvia
ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces, la protección, la provisión de Dios dependía ¿de qué? De obedecer y amar y guardar los mandamientos de Él. Donde ellos se apartaban y se inclinaban a dioses ajenos, venía la maldición sobre ellos. Y el caso de esa maldición, el Señor lo dijo a sí mismo claramente, que si tú eres bendito, si haces lo que te digo, si amas lo que te he dado, pero serás maldito si te apartas de mí. Israel estaba corrompido. Entonces, volviendo a nuestro texto, en Primera Reyes 1, entonces dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Keriet. Este arroyo se iba a secar también con el tiempo, por esos 3 años y medio de sequía. Pero ahí refúgiate, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado, escuchen, yo he mandado a los cuervos. ¿Cómo Dios va a mandar al cuervo? A los cuervos, es una cosa hermosa, ¿no? Que te den de comer. Miren si Dios es soberano. Y estos meseros, estos cuervos que se convirtieron en meseros, que tanto servían al profeta. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Increíble. Y bebía del arroyo, así que había agua, había carbohidratos y había proteína también. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dios se valió. Yo te mandaré a los cuervos. El cuervo, hermano, es un animal que es enigmático. Este es el típico pájaro de mal agüero, que es el cuervo. Es un goloso, bandido. Cría cuervos y te atacarán los ojos. Siempre es un animal traicionero para nosotros. Lo más similar al cuervo, que no tenemos cuervos así grandes como en Estados Unidos, son los talingos. Los talingos es de la familia de los cuervos. Y contra el talingo, nuestros padres allá, ustedes saben los biombos, ¿cómo le llaman en otro lado? Una onda, ¿no? Tener una cosa preciosa, tener una onda. Yo quería siempre tener un biombo. Gracias a Dios que nunca maté un pájaro. Tiré piedra bastante, pero no pagué, nunca maté a uno. ¿Y qué decía la abuela? No le tires piedra a los talingos porque se te rompen las ligas. Si le hubiera dicho la suegra, los parientes, no le tires la piedra a los talingos que te van a corretear y te van a atacar, le dice, vamos a ver si es verdad. Y le tiran. Pero le dice, se te rompen las ligas. Yo no quiero que se me rompa la liga del biombo. Miren cómo es la psicología, ¿no? Supersticiosa, pero era la psicología para proteger al hijo del asunto. ¿Por qué? Porque los talingos, los cuervos, son animales. Edgar Allan Poe, el famoso poeta americano, escribió la gran poesía llamaba El Cuervo. El Cuervo. Entonces estos cuervos eran los meseros de Elías. Le llevaban comida a la mañana, carne, y eso es algo extraordinario. Dios se puede valer hasta de cualquier cosa para proveer para nosotros. No tengamos miedo a nada. Nada, porque Dios va a cubrirnos. Que diga la economía que va para depresión, recesión, inflación. Dios provee para nosotros. Porque el hombre de Dios no vive asustado de los tiempos. Muy bien. Entonces volvamos al texto, donde estábamos. Bien, bueno, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, el primer punto que quiero decir es que en medio de esa sequía, Dios se vale hasta de unos animales tan enigmáticos como los cuervos para proveer para su siervo. Y también veamos aquí la provisión de Dios en 1 Reyes 17, 8 al 12. Cuando se acerca el arroyo de Kerit,
Dios le dice al profeta a dónde tenía que dirigirse ahora. Pero recuerde que es un ambiente de desolación, de que no hay comida. Todavía la gente ignora el valor del campo, ¿sabe? Usted come porque hay un campesino que está sembrando. No valoramos el campo nosotros. Sin embargo, se comen 3 veces al día. Cada vez que come, eso viene del campo. Entonces, hay hambre en medio del ambiente de Israel. Entonces, veamos el versículo 8. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden. ¿Quién está mandando? ¿Quién manda a los cuervos? Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, que te mantenga. Una pobre sosteniendo a un profeta. Dice que la gallina no tiene agua y invita a los gallos a bañarse. Así está el asunto. ¿Cómo es posible que Dios se valga de una viuda que no tiene nada para sostener a su siervo? Yo he dado orden. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Ahora que leímos, que cantamos el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Observen eso, que en la oración del Padre Nuestro se habla, danos el pan de ¿cuándo? De hoy. Hacemos supermercados y todo, ¿no? Pero Dios provee para el hoy. No conozco justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y Cristo citó a esta mujer. La citó porque Él hizo milagros. Él manifestó su gloria y su poder. Pero no lo querían, no lo recibían. Y Cristo citó a la viuda de Sarepta. ¿Dónde? Vamos a buscarlo y regresamos. No se pierda del texto principal. En Lucas 4, 25 al 27, dice, cuando Cristo cita y dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Pero por qué no había viudas creyentes? Porque estaban contaminados por la idolatría de Baal. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, está hablando nuestro Señor, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Una mujer extranjera, no israelita. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dios está mostrando que la fe la está encontrando fuera de Israel. Así que la viuda de Sarepta es un ejemplo de una creyente gentil, no israelita. Volvamos entonces a nuestro texto. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. En tiempo seguía hay agua, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Tenía simplemente un sustento de sobrevivencia. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era el último bocado de pan. ¿Y qué dijo el profeta? Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Usted lo haría, hermano? ¿Usted lo haría de quitarle el pan a tu hijo para dárselo al profeta?
Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué dice Mateo? Mateo dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Quién provee lo que falta? El Señor. ¿Pero qué hay que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios. La Escritura dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios sale la palabra que alimenta y de la boca de Dios sale la provisión para el alimento físico, material. Entonces, primero es Dios. No te afanes por la comida. Mira las aves, dice Cristo, que no tiene graneros, no hace supermercado, tiene un cerebro pequeñito y Dios las alimenta todos los días. Yo en la casa todos los días pongo videos de pájaros. Me encanta. Una despreocupación perfecta. Cantan y cantan y cantan. No ves ningún pájaro depresivo. Tú no ves un pájaro en una rama preocupado por el día de mañana qué va a comer. Tiene una casa sin techo y anda con la misma ropa y canta todos los días. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y el Padre Celestial las alimenta todos los días. Todos los días comen. Y me encanta ver allá cuando teníamos las gallinas en el campamento, y me ponía a verlas con sus polluelos. Come y come, y esos bichean, ¿no? Están bicheando, come, 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 come. Digo, pero ¿de dónde le cabrá tanto? Y la gallina no vuela. Hay pájaros que están, todos los días van a comer. Quizás los que vuelan no comen tanto, porque si no tienen problemas para volar después de peso. Entonces el Señor dice, mira las aves. Mira los cuervos trayendo comida al profeta. Dice, la harina harás para ti a tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja, ¿qué? No escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. La harina y el aceite no van a escasear hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiere decir que el profeta y la viuda iban a ser sostenidos en cuanto a la harina y el aceite durante todos los años de la sequía, hasta que haga llover de nuevo el Señor. ¿Cuánto fue el tiempo de la sequía? 3 años y medio. No va a escasear. No va a escasear. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa, ¿cuántos? Muchos días. Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que Jehová había dicho por Elías. ¿Dios provee o no provee? Dios provee donde no hay. Yo en mi casa, en los tiempos de antes de mi época, ya yo puedo hablar de historia porque ya tengo mi edad, pero en la casa de mi papá y mi mamá venían a vivir con nosotros primos. En el tiempo del interior, yo no sé cómo hacían, pero oye, Kiko, mi papá, te voy a mandar a mis hijos para que se queden en tu casa. Se quedaban con nosotros. Ellos eran a veces, teníamos una mesa largotota y grande. Y ahí estaba la abuela, estaban los primos, y yo no sé cómo hacía mi mamá con esas tortas. Inventaba unas tortas raras también, de huevo con espagueti. Y aumentaba para todo el mundo. Nunca, jamás en la vida escaseó algo en la casa. Nunca. Y era un gentío, ¿ah? Y lo peor, nos visitaban a un cuarto para las 12.
estaban los hoyones siempre hechos. Ahora la gente quiere tener la casa bonita, pero nadie se visita, hermano. Menos brindar comida. Pero yo le digo una cosa, cuando estamos en las manos de Dios, no escasea lo que tengamos. Dios, mientras que tengáis, dice, sustento y abrigo, estemos, ¿qué? Contentos con esto. ¿Sustento y abrigo qué es? Techo, ropa y comida. Estemos contentos. Si encima de eso tienes varios pares de zapatos y un celular, entonces ya tú estás súper rico, millonario estás. Pero lo más importante, Dios lo sustenta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios provee donde no hay. Y aquel pueblo que depende y está bajo la cobertura y el amparo del Señor, no le falta nada. No escasea nada. No hay miserables en las filas de Dios. ¿Cuál es el requisito? Haz lo que te digo. El que me ama, guarda mis mandamientos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Entonces, ahí está el ejemplo de la viuda de Sarepta, que yo mandé para que te sustente. Imagínate tú que a buen palo se arrimó el profeta, pero no se arrimó a una cualquier viuda, sino que Dios proveyó donde no había. Y una nación entera que se ampare bajo la mano de Dios, no le falta nada. Absolutamente nada le falta. Entonces vemos también en la viuda, aquí algún ejemplo, una cosa tremenda, ¿no? Porque la viuda Sarepta, que fue el apoyo del profeta y que Dios le proveyó para que sostener al profeta, se le muere el hijo, ¿sí? El único hijo. Y aquí viene una cosa impactante también. Para mí esta muerte es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver el versículo 17, dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, o sea, murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Se te ve que tuvo su vida de pecado. Y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el hijo 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué es la muerte, hermano? ¿Sabe que la palabra muerte significa separación? ¿Qué se separa en la muerte? El alma del cuerpo, el alma y el espíritu del cuerpo. ¿Por qué se le llama al infierno muerte? Porque se separa el cuerpo espiritual, el alma y el espíritu por siempre con Dios. Es la muerte de separación de Dios. Entonces hay muerte espiritual cuando nacemos muertos en nuestro delito y pecado, muerte física cuando se separa el alma del cuerpo y muerte eterna en el infierno. Y aquí vemos pues que el alma se había separado ya del cuerpo del niño y 3 veces se tendió sobre él. Y le vino el alma volvió a él y revivió. Es un tipo de ¿qué? De Cristo Jesús. Siempre va a haber en las Escrituras un ejemplo apuntando a Cristo, como Abraham, que Dios le dio un solo hijo y le dijo, dámelo. Y lo iba a sacrificar y le dijo, detente. Siempre hay un tipo de nuestro Señor Jesucristo que 3 veces al tercer día resucitó. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa y le dio
y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermano, nosotros seguimos a un Dios vivo. No seguimos rudimentos, no seguimos rutinas religiosas. Es un Dios que da vida. Y aquí vemos la manifestación de Elías. Es un tipo y cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que quiero también destacar es que la viuda que hospedó a este siervo, uno dirá, uno se encuentra, por ejemplo, puede haber este cuestionamiento de que uno dice, mira, me ha caído esta desgracia, tengo un hijo enfermo. ¿Qué cosa, Señor? Estoy sirviéndote y mira qué me está pasando. ¿Eso es posible? Sí, hermano, es absolutamente posible en los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios nos podemos encontrar con el moribundo de una sierva que apoyó al profeta y Dios lo revivió. Entonces nunca podemos juzgar las cosas por las apariencias. Pero quiero que lleguemos al tercer punto, que es el juicio, porque como Israel está traicionando a Dios, siguiendo se apartó de los mandamientos de Dios para seguir a los dioses falsos, tiene que haber una muestra del poder de Dios a Israel. Y aquí vemos este evento grandioso, ahí en 1 Reyes 18, versículo 17, vamos a leer en adelante. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Porque no había, el rey Acab hizo todo lo posible por ubicar a Elías para matarlo y no lo encontró, hasta que Elías mismo se presenta ante él. ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Y qué le respondió Elías? Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando ¿qué dejó? Los mandamientos de Jehová. Si nosotros como iglesia nos apartamos de la palabra del Señor, ¿qué nos va a pasar? ¿Dios está con nosotros? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Estás tú con Dios? ¿Estamos guardando sus mandatos? ¿Quién dejó a quién? Dice, tú has dejado los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame, aquí viene el desafío, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Eran los sacerdotes de esta gente, 450 de Baal y 400 de Acera. Por todos, ¿cuántos eran los falsos profetas? 850 falsos profetas sostenidos, amparados, protegidos por el demonio de Jezabel. Entonces Acab aceptó. Convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Conocemos bien esta historia, pero vamos a repasarla bien. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, aquí vienen. ¿Qué dijo el Señor? Si ustedes son mi pueblo, síganme, y yo les daré el fruto de seguirme, la bendición de seguirme. Pero si se apartan, vendrá maldición sobre ustedes. Entonces aquí viene el reto. Cuando Elías habló, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ellos se acomodaban a un reinado, a una monarquía corrupta que estaba totalmente contaminada. No había palabra de Dios. Ejercían dominio sobre la gente y ellos también siguieron, se dejaron llevar por esta supremacía de los Baales, de la idolatría. ¿Hasta cuándo Dios nos quiere? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y la mente qué es? La mente. Mi pensamiento eres tú, Señor, cantamos nosotros. Mi pensamiento eres tú.
es mi Señor. No es el afán de la vida. Es mi Señor. Defínanse a quién van a servir. ¿Van a seguir a Dios, al Dios verdadero, o a Baal? Y vamos a seguir leyendo. Bueno, ¿qué dice cuando dice el primer mandamiento? ¿Cuál es? En Éxodo 20 están los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. ¿El primer mandamiento cuál es? Amarás al Señor Dios. Pero vamos a leerlo directamente, Éxodo 20, 2 al 6. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre cuando eras esclavo. Por 400 años fueron esclavos. No tendrás ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Por qué los verdaderos creyentes no se hincan ante imágenes? Porque eso ofende directamente a Dios. Aun cuando fuera una imagen que semejara al cielo, no. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que lo adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. Ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el hombre es una fábrica de ídolos. ¿Sabes que la India tiene 1 millón de ídolos? ¡Wow! Yo he visto en la India, porque me interesa ver. Hay una adoración a la motocicleta. Tiene 1 millón de ídolos. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Qué significa celoso? No admito otro que no sea yo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia, escuchen, a millares. ¿Quiénes son ellos? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Porque cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, estamos amando a nuestro Padre Celestial. Y no conozco un papá que no atienda a sus hijos. Entonces, por eso que cuando Elías le decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Un hermano muy querido que llegó a Cristo y estuvo en el ocultismo, en la idolatría, en la santería. Y después que recibe a Cristo, digo, ¿qué hago con el altar que tengo aquí en mi casa? Bótalo y quémalo. Y pastor, y si se me vuelve esa, digo, quémalo. Así como hizo ¿quién? ¿Quién quemó el ídolo de Baal? ¿Quién fue? Gedeón. Quémalo. Tú sabes que en Haití ha habido muchos misioneros que han llevado, y el haitiano está asustado de botar el vudú que lo tiene, porque tiene miedo que se le devuelva. Le tiene más miedo al ídolo que a Dios vivo. Y no sale del hueco. No sale del hueco porque ¿hasta cuándo claudicaréis? Si Dios es Dios, síguelo. Y si Baal es Dios, síguelo. Pero si no puedes estar en el medio ahí, bailando la vara. Entonces ellos estaban atentando contra el primer mandamiento de Dios. Sigamos leyendo, 1 Reyes 18, 22 al 25. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Estaba equivocado, ¿se acuerdan? Después dice, no, yo tengo 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Muy bien, uno contra 400. Dénsenos pues 2 bueyes, aquí viene, y escojan ellos uno de esos bueyes y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo. Pero es que Baal es el dios del fuego.
le va a ser fácil quemar ese holocausto. Y ningún fuego pondré, dice, y póngalo sobre él, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y estaba todo el pueblo ahí abajo. Pero como ellos están asustados y tienen 400 hombres, soldados, profetas de Baal. ¿Y qué dijo al todo? Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Muy bien. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros mismos, vosotros primero, que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, pero más no pongáis fuego debajo. Versículos 26 al 29. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y ellos tenían una práctica diciendo que, decían, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, saltaban, diciendo, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Tremendo ese Elías, ¿no? Ese Elías, eso se llama cuando Dios no nos ha dado, ¿qué? Espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tienes 400 hombres, ya tienes todo el pueblo abajo y tienes hasta el rey ahí también viendo. ¿Y cómo se burlaba? Dice aquí que Elías se burlaba diciendo, gritate en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Eso fue irónico y cínico y sarcástico, ¿no? Oye, ¿qué está pasando con ese hombre? Despiértenlo. ¿Y qué hacían ellos? Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo. Se sajaban con cuchillo y con lancetas, conforme a su costumbre. Así que era algo muy típico de ellos, hasta chorrear de sangre sobre ellos. Pasó el mediodía. Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. El ídolo no es nada, hermano. No es nada. Y vamos a leer, porque no podemos dejar esto aquí, ¿no? Vamos al versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado porque ya no se adoraba al Dios vivo. Estaba arruinado el altar. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano, una zanja ancha alrededor del altar. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hermano, ¿usted ha tratado alguna vez de encender una leña mojada? Eso se podrá hacer eso, oye. Encima, de aquí va a caer fuego y vamos a llenar esto de agua abajo y vamos a llenar la zanja y van a ver al Dios vivo actuando. Dios es Dios de lo imposible. Y dice,
llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. No una vez, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. A la vida. Ahí no va a arder nada, oye. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Puede arder algo allí? No. Y viene el portento del Señor, ahora leamos el versículo 36 al 40. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, porque a veces parece que había un límite de tiempo, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa era la labor de Elías, esa era la labor de Juan el Bautista, volver el corazón del pueblo a Dios. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. El holocausto que viene siendo donde estaban todas las partes del buey. Consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Una manifestación gloriosa de Dios. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Y Jehová es el Dios, otra vez. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, o sea, esos 400 hombres, para que no escape ninguno. Y de acuerdo a la ley de Dios, todo profeta, falso profeta, merecía morir. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Me acuerdo que había un creyente nuevo en la fe, yo lo había compartido y yo estaba predicando y los llevó al río. Y el hombre se para y dice, y los bautizó, pastor. Digo, no, los degolló. No es lo mismo con Cristo, el tiempo de Cristo nosotros. ¿Por qué en aquel tiempo se aplicaba tal dura la ley? Porque con Cristo Jesús nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Entonces el juicio contra la idolatría, ¿qué es lo que tenía maldito a Israel? Que no había agua. ¿Por qué no había agua? ¿Por qué no había lluvia? ¿Por qué no había rocío? Porque habían apartado de la palabra de Dios. Usted puede encontrar en Europa que hay universidades de gente capacitada y sin embargo hay problemas insalvables. ¿Pero por qué? Porque hay oscuridad. Cuando no está Dios hay oscuridad. Hay oscuridad. Y por eso, termino ya ahora con una aplicación. Quiero decirte, hermano, que si te paras de Cristo y de su palabra, vas a estar en una sequía. No os engañéis, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que tú estás sembrando, eso vas a cosechar. Y que si te separas de la palabra de Dios, te separas del Espíritu de Dios, ¿cuál va a ser tu cosecha? Todo lo que siembres se te va a venir encima hacia atrás. Y entonces, también ocurre si un pueblo, si nosotros queremos tener buenos gobernantes, no echar abajo al que está arriba, sino que si el pueblo se arrepintiere, sanaré la tierra, Dios hará gobernantes amorosos, servidores, pero producto de un pueblo que teme primeramente a Dios. Y no va a haber ni Jezabeles ni Acabs. Cuando no hay un temor a Dios, hay cobardía, no valentía. El pueblo se cuadraba con la creencia falsa de Baal. ¿Por qué? Porque tenían el mando, el poder. Y al no temer a Dios y no guardar sus mandatos, la maldición les cayó encima. Y también las pruebas
Y la gran prueba de la sequía era para que Israel viniera de vuelta a través del profeta. Aquí si no se adora a mí hay sequía. Sin embargo, se puede probar en este texto, esta es el parte 1 de Elías, la próxima va a estar buena también, en el sentido de que vamos a ver el escape de Elías, la persecución de Jezabel, y cuando Dios también se lo lleva para el cielo. Pero si estamos cerca del Señor, siempre va a haber sustento, siempre va a haber provisión, siempre va a haber amparo, siempre va a haber protección. Usted no ve en las iglesias nuestras mendigos allá abajo. Usted no ve gente lastimera o pordiosera. ¿Qué significa la palabra pordiosera? Por Dios deme una limosnita. Pordiosera. Eso significa. Pero el Dios verdadero no hay pordioseros. Dios provee, Dios sustenta, Dios ampara, Dios da protección. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de entre qué debemos hacer para tener bendición en vez de maldición? ¿Cuál es el secreto? Guardar la palabra de Dios como el Señor le dijo a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y aún más valiente poniendo por obra lo que yo he ordenado. ¿Quieres tener un tiempo de sequía? Sepárate del Señor. Y el Señor, al que recibe por hijo que Él hace, lo disciplina. Bueno, hermanos, gloria a Dios por este texto. A veces me pongo a pensar, digo, ¿será que podrán aguantar tanta palabra de Dios en la noche? Pero parece que sí, ¿verdad? Parece que sí. Y nos da una inspiración de lo que significa, cómo es Dios. ¿Cómo es el Señor? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Punto. Entonces oremos al Señor que en vez de sequía tengamos ¿qué? Lluvias de gracia. Hay himnos que llaman, pero ahí tienen que aprendértelo, César, también. Lluvias de gracia. Lluvias de gracia. Lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas. Lluvias del Consolador. Bien, pero bueno, no la sabemos. Oh Padre Celestial, vamos a ver, ¿quién se quiere parar allí y decirle al Señor, mantén la lluvia, Padre, en mi casa, en mi vida, que todo florezca, Padre, que no haya ningún, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi bendición, y si guardo tus mandatos porque te amo, todo va a salir bien, todo va a prosperar. No va a haber justo, no va a haber viuda de Sarepta, sino que no va a escasear la harina, la tinaja, ni tampoco el aceite, Señor. Prospera para superarlo todo. El pueblo tuyo no vive de inflación, ni depresión, ni factores económicos. Vivimos del que sostiene nuestra vida, que eres tú. Tú sostienes, Padre mío, y haz que a estos hijos tuyos no les falte nada. Que todo el mundo tenga su trabajo. Que prospere tu obra de tu mano. Sana Panamá, pero sánalo porque tú tienes un pueblo grande en este país para que se multipliquen los empleos y se sostenga la casa, Señor. En un pueblo chiquito, pero aquí se va a bendecir el país entero y toda la gente que se llega a él. A que prospere todo de tu mano, que haya harina y aceite para todos, Padre Santo. Y pedimos perdón si nos separamos de tu mandamiento y tu dirección, Señor. Porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ilumina nuestros pasos porque te amamos. Señor, guíanos, Padre, por senda de justicia, por amor de tu nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Protégenos, Padre mío. Necesitamos tu amparo, Padre Santo. Protege, Padre. Y que brote la tierra, que haga, que germine, que se multiplique las sementeras para todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.